Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Hechos, capítulo 2. Estamos llevando a cabo un tema que titula Los dos estados de la iglesia. Amén. Los dos estados de la iglesia. Y en la enseñanza pasada miramos cómo hay un estado en el cual la iglesia se puede encontrar y es un estado de quietud, de inercia o de pasividad. Amén. Estuvimos mirando al respecto de que hay dos estados y estudiamos muy puntualmente el primer estado. Aprendimos que la iglesia es un cuerpo vivo, formado por almas arrepentidas y convertidas al evangelio de Jesucristo, y llamado a pasar de la pasividad, del estado de pasividad natural a un estado de actividad espiritual. La iglesia no se puede quedar siendo solamente natural. ¿Amén? Porque cuando Cristo vino a darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Vino a darnos la oportunidad de volver a tener comunión personal con el Padre Eterno. Amén. Y esa comunión personal no la podemos tener en lo natural, sino que estamos llamados a tenerla en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Porque Dios es espíritu. Entonces, aprendimos que todo cristiano tiene que experimentar este proceso de pasar de la pasividad natural a la actividad espiritual. Pues de otra manera le va a ser imposible vivir el evangelio de Jesucristo. No va a poder. Por eso cuando la persona no tiene este cambio de vida, cuando la persona no entiende que tiene que vivir espiritualmente, que tiene que orar, ayunar, vigilar, estudiar la Biblia, arrepentirse y convertirse, entonces la vida cristiana se le convierte en una religión más, en un credo más, porque no tiene vida en su espíritu. Amén. Y miramos algunos ejemplos solamente para recordarle y poder empalmar con el tema que nos atañe en esta mañana. Miramos algunos ejemplos. Los apóstoles, el texto que vamos a leer ahorita en Hechos capítulo 2. Todos los apóstoles que estuvieron con Jesús no tenían el Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo vino a ellos en el libro de los Hechos. Los hermanos de Samaria, que también lo leímos, amén, que habían unos hermanos en Samaria, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces vinieron los discípulos, los apóstoles, y les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y también los discípulos de Éfeso. Amén. Que llegó Pablo y les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Terrible condición, un estado sin la manifestación de la presencia del Señor. Y en ese estado, la iglesia no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. En ese estado, la iglesia no está llena del Espíritu Santo, o sea, está vacía del Espíritu. Y en ese estado, la iglesia no ha sido ungida por el Espíritu Santo, quiere decir, no tiene poder para enfrentar las tinieblas, para enfrentar el pecado, el mundo. Por eso Pedro, por eso Judas, por eso todos los discípulos que estuvieron con Jesús eran tan débiles. Y de pronto uno dice, pero vivían con Jesús, pero escucharon a Jesús predicar. ¿Cómo es posible? Porque no tenían la manifestación del Espíritu Santo. Y esto los llevó a un estado terrible, a un estado tremendo, amén, que estudiamos muy puntualmente en la clase pasada, amén, a un estado de inseguridad y miedo, de dureza del corazón. Eran duros de cerviz. Jesús les dijo en Lucas, oh, duros de cerviz, ¿por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no escuchan? También los llevó a un estado de ignorancia, de falta de discernimiento, de falta de poder, de cobardía. Eran cobardes, huyendo
todos lo dejaron el día que prendieron a Jesús. De autocompasión, ay no, pobrecito Jesús, no vaya a morir. De emociones, Pedro le dijo, cuente conmigo hasta la muerte, y después lo negó. De incredulidad, ¿de acuerdo a Tomás? Ni aún viéndolo resucitado dijo, no, yo no creo. De falta de compasión. Hermano, una iglesia, un cristiano sin la manifestación del Espíritu Santo es débil espiritualmente, es rebelde, duda, es traicionero y está lleno de pereza. Y terminamos en la enseñanza pasada que una iglesia sin la manifestación del Espíritu Santo se estanca y tiende a morirse. Amén. Se estanca. ¿Sabe cómo encontró Jesús a los discípulos al tercer día cuando resucitó y fue a buscarlos? ¿Sabe cómo los encontró? Encerrados, con las puertas trancadas, dice en el capítulo 20 de San Juan. Con las puertas trancadas los encontró y llenos de miedo de los judíos. Así encontró a la iglesia. Pero él vino y les dijo, paz a vosotros. Y los comisionó y les dijo, en breve se cumplirá la promesa de mi Padre, la visitación del Espíritu Santo. Amén. Así es de que para poder complementar esta enseñanza, le pido el favor que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice la palabra, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vea este verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o están borrachos. Amén y amén. Este acontecimiento, esta experiencia que tuvieron los discípulos, la iglesia primitiva o la primera iglesia, cambió la historia de la iglesia, de ellos y del ser humano para siempre. Amén. Hoy vamos a mirar la iglesia con la manifestación del Espíritu Santo. Hace 8 días la miramos sin la manifestación. Es una iglesia miedosa. Es una iglesia temerosa de los hombres. Es una iglesia que se esconde, que se relega, que desobedece, que traiciona al Señor, que niega a Cristo, que permite el pecado, que es débil, que huye ante las responsabilidades. Pero la iglesia, con la manifestación del Espíritu Santo, es una iglesia transformada a la imagen
y a la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia? Es una iglesia diferente. No es una religión más. No es un lugar más lleno de personas que cantan salmos y hacen palmas. Eso se puede hacer en cualquier lugar. Amén. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Pero una iglesia llena de la gloria de Dios, una iglesia transformada a la imagen de Cristo y una iglesia que proyecta la gloria o el poder de Dios, no lo puede hacer sino únicamente la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Lo cree o no lo cree? Así es de que vamos a mirar esto en la palabra del Señor. Vamos a estar en este texto. Pero también le ruego que me acompañe a 2 Corintios 3:18 para que usted pueda corroborar qué tipo de iglesia era la iglesia apostólica y qué tipo de iglesia tenemos que ser nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres vivir el Evangelio? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser usado maravillosamente en las manos del Señor? Tienes que ser transformado por Dios. De otra manera es imposible. De otra manera un día te vas a cansar, te vas a cargar y no vas a poder vivir el Evangelio de Jesucristo. La iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo, a mí me llama la atención porque el Espíritu Santo no cambió de apóstoles ni de discípulos. Amén. No cambió a Pedro. Era el mismo Pedro en lo natural, pero ahora lleno del poder espiritual. Era el mismo que la semana pasada había negado, había maldecido. Era el mismo que hace un mes había abandonado a Cristo, ahora amaba a Cristo y predicaba a Cristo, aunque le reventaban las costillas con azotes, aunque lo metían a la cárcel. Era el mismo Esteban que había estado con Jesús escuchando las prédicas, pero cuando agarraron a Jesús, él huyó, él se fue, él tuvo miedo. Pero un mes después, 40 días después, en el día de Pentecostés, ese Esteban y dio una disertación de la palabra delante de todos. Y por eso dice que lo mataron apedreado, pero él murió dando gloria a Dios y diciendo: veo el cielo abierto y el Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y le alcanzó la fe para decirle: Padre, no le tengas en cuenta a los que me están matando ese pecado. ¿Qué fue lo que pasó en esta iglesia? Porque era una iglesia pasiva. Porque era una iglesia que estaba ahí solamente a la expectativa. Pero luego de Hechos capítulo 2 sucede algo extraordinario. Amén. Ahí cuando leímos hasta el verso 13 dice: algunos se burlaban, pero comienza el verso 14 y dice: primer discurso de Pedro. Aquel que le tuvo miedo a unos soldados que fueron por Jesús y a una niña que lo acusó y le dijo: tú andabas con él. Él tuvo miedo. Ahora se levanta delante de todo el pueblo y le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la piedra angular. ¡Wow! ¿Qué pasó con Pedro? Ya no estaba huyendo, ya no estaba maldiciendo. ¿Quieres pasar, hermano, de ese estado religioso, de que el que peca y reza empata, de que Dios me entiende porque soy humano, de que todos somos pecadores, entonces quiere justificar su debilidad espiritual? No, es tiempo, iglesia amada, de vivir bajo la manifestación del Espíritu Santo. Es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo, ser ungidos, de ser ministrados y de poder ser testigos del poder de Dios. Escucha esto. La iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo es bautizada. Amén, por el Espíritu Santo.
es bautizada, pero no te conformes solamente con el bautismo. Amén. No te conformes solamente. Lea Juan 20, 22. No te conformes solamente con el bautismo, porque es necesario, pero no es suficiente. Dice, y habiendo dicho esto, bueno, lea desde el 21 para que pueda quizás entender un poco mejor el contexto. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Los bautizó con el Espíritu. Pero no fue suficiente eso. Amén. Porque si no, no se hablaría más de ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Es verdad que algunos el día que se arrepienten, que algunos el día que se convierten, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Eso es verdad. Algo otros después. Amén. Porque yo no puedo obligar al Espíritu Santo a que entre a una persona cuando yo quiero, sino es cuando Él quiera. Y Él es el único que conoce el estado del corazón de la persona y la sinceridad con la cual ese hombre o esa mujer está haciendo la oración de fe o se está acercando a Dios. Amén. Pero entonces estos discípulos, el Señor sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Pero todavía hacía falta algo más, porque la iglesia que vive bajo la manifestación del Espíritu Santo es bautizada por el Espíritu Santo, pero también es llena del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 2 y el verso 4 que ya leímos dice, y fueron todos ¿qué? Llenos, Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hay tanta debilidad? ¿Sabe por qué hay tanto pecado en medio de la iglesia de Cristo en este tiempo? ¿Sabe por qué hay tanto argumento y tanta autojustificación? Porque hay vacío en el corazón, en el espíritu. Amén. El espíritu está con nosotros, pero falta llenar nuestro espíritu. Que como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Que usted pueda decir, gloria a Dios, porque tengo todos los días deseo de amar a Dios, de obedecer a Dios, porque todos los días busco la presencia de Dios, estoy rebosando de la gloria de Dios. Pero qué terrible es cuando somos cristianos, pero estamos vacíos de Dios. Es una lucha, hermano. Es terrible porque fallamos y pecamos y nos cae el enemigo y acusa nuestra conciencia y nos hace sentir peor que un impío. Amén. Porque somos de Dios, pero necesitamos llenarnos de Dios. Entonces la iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo, bajo el estado de la manifestación, primero es bautizada, segundo es llena. Dice este texto, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos. Mire cómo la Biblia lo registra. Era una iglesia ungida. Antes no daban testimonio de Cristo porque lo abandonaron. Fueron groseros, se apartaron, se descarriaron. ¿Por qué? Porque eran débiles, estaban vacíos. Hermano, yo le dije la vez pasada, nadie puede vivir el evangelio si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede vivir el evangelio, por guapo que sea, por valiente que se crea, por convencido que diga que está, si no tiene la manifestación del Espíritu Santo, le es imposible. Amén. Así diga yo, asisto a la mejor iglesia, yo tengo el mejor pastor, mi denominación es la mejor, pero si el Espíritu Santo no se manifiesta en tu vida, hermano, todos tus esfuerzos van a ser en vano. Amén. Porque solos no podemos. Si hubiéramos podido solos salvarnos, Cristo no hubiera venido. Y si hubiéramos podido solos vivir el evangelio, el Espíritu Santo no hubiera venido. Él se hubiera quedado allá con el Padre. Amén. Pero ¿por qué lo envió? Jesús dijo, yo me voy, pero volveré a vosotros. No los dejaré huérfanos, los visitaré. Amén. Enviaré la promesa del Padre.
al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días y les enseñe, les redarguya, les convenza y les guíe a toda la verdad. Amén. Si es posible vivir el Evangelio. Si quizás alguien en esta mañana ha recibido del enemigo el argumento, eso es imposible, eso no se puede. O si alguien allá, que Dios permita que llegue este mensaje por las redes sociales y el enemigo le ha dicho, no, usted no puede, mire cuántas veces ha fallado, ha intentado ser cristiano 20 veces y no ha podido. Si alguien ha recibido ese argumento, Dios te dice en esta mañana, sí es posible, pero necesitas mi presencia para que puedas vivir una vida en victoria. Amén. Para que puedas obedecer con gozo, con ánimo, no por obligación. Para que el evangelio no sea una camisa de fuerza, sino sea una bendición, sea una libertad. ¿Cuánto lo creemos? La iglesia, amados, en este estado, el cristiano tiene toda la libertad para vivir el evangelio de poder. Wow, es apasionante, hermano, es apasionante. Si usted quiere mirar esos dos estados, le voy a dejar una tarea, si le gusta hacer tareas. No para que me la presente a mí, sino para que aprenda usted en su casa. Léase los 4 evangelios, los 4 evangelios y el primer capítulo de los Hechos. Y va a encontrar a una iglesia diferente a la que comienza desde Hechos capítulo 2. Amén. Antes, aunque estaban con Jesús, aunque escuchaban la palabra, les faltaba algo. Amén. A Cristo no le faltaba porque Él fue ungido como hombre también por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y podemos meditar, si Jesucristo siendo Dios, pero hecho hombre, necesitó la llenura, la unción, la visitación del Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo, hermano? Para vivir el evangelio. ¿Cuántos queremos vivir el evangelio de poder? No una religión más, no una apariencia más. No venir como a purgar los pecados el domingo en el culto y el resto de semana sigo viviendo como a mí me parece. Eso no sirve. Eso no agrada a Dios y eso no le va a traer bendición. Pero si usted recibe esta palabra y dice amén, yo quiero vivir el evangelio de poder. Estoy cansado de las religiones de este mundo. Estoy cansado de pecar. Estoy cansado de intentarlo y no he podido. No puedo orar ni 2 minutos al día. No he podido perdonar al familiar que me hizo daño, o al vecino, o al amigo, o al hermano en la fe, pero digo que soy cristiano y voy para el cielo. Terrible. Amén. Y por eso es que para muchos el evangelio se le convierte en un bulto, en una carga, y dice, uy, pastor, es muy difícil ser cristiano, yo no puedo. ¿Pero por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas, porque lo está haciendo a su manera. Yo te digo en esta mañana, déjate ayudar por el Señor, deja que el Espíritu Santo venga y te ayude, te convenza y te use para la gloria de Dios. La iglesia, vamos a tomarle una radiografía así como se la tomamos a la iglesia sin la manifestación. Ahora vamos a tomársela con la manifestación. Amén. La iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo es una iglesia valiente. Diga conmigo, valiente. Valiente. No es cobarde. Recuerde que antes eran cobardes y negaron al maestro y salieron corriendo y dijeron yo no lo conozco. Y el otro por unas monedas lo vendió. Terrible, eran cobardes. Y aún que cometió ese pecado, no fue capaz de arrepentirse, sino que se colgó y se ahorcó y se condenó. ¿Por qué? Porque era débil, porque era un cobarde. Amén. Porque le faltaba el poder de Dios. Pero la iglesia, con la manifestación del Espíritu Santo, es una iglesia valiente. Amén. Es una iglesia que es valiente. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 14, habla del primer discurso de Pedro. Y qué tremendo. Porque Pedro se levanta y dice que alzó la voz, ya no tenía miedo de que lo escucharan predicar a Cristo. Antes sí le daba miedo.
Hay alguien aquí, no vaya a levantar la mano, ni allá en casa vaya a levantar la mano. No se vaya a avergonzar, es para que aprenda y salga de ese estado. Hay alguien que le da miedo predicar a Cristo. Hay alguien que el Señor le ha puesto, predíquele a ese familiar, háblele, háblele, háblele y arranque de no, pero no. No, porque es que se pone bravo, es que es de esta o de aquella religión, no es que lo voy a ofender y se llena de argumentos, hermano. ¿Cuántos amamos a nuestra familia? Usted ama a sus hijos, a sus padres, a sus tíos, a su esposa, a su esposo. Predíquele el evangelio bajo la manifestación del Espíritu Santo, porque recuerde que es el único medio para llegar al cielo. No hay otro medio, no hay otra manera. Amén. Pueda que el hombre o la mujer se ponga bravo en el momento. Es más, muchos de los que hoy predicamos el evangelio, de los que hoy servimos y seguimos al Señor, cuando nos predicaban el evangelio en otro tiempo nos poníamos de mal genio. Nos daban el tratado y lo agarramos y lo rompíamos, así se lo lanzábamos por la cara al evangelista. Amén. Éramos terribles, pero el Señor tuvo misericordia. Amén. Y ese intercesor valiente, esa mamá, esa suegra, ese tío, ese vecino valiente nunca nos dejó de predicar. Y siempre nos insistió hasta que un día el Señor nos alcanzó. Amén. Pero ¿por qué hay tanta cobardía? Porque no hay poder de Dios. Pero Pedro se levanta en el pórtico y comienza a hablar. Y comienza a predicar la palabra. ¿Y por qué Pedro hablaba con esa sabiduría, con esa convicción? Lea el capítulo 2, pero léase, bueno, el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Porque la gente estaba burlando y estaba diciendo: mire, están ebrios, están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, o sea, era por la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, escuche, la manifestación del espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hombres y mujeres. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Será salvo. Aleluya. Mire cómo el Señor, el poder del Espíritu Santo tomó a Pedro. Este es un Pedro diferente. Este es un Pedro transformado por la gloria, por el poder de Dios. Es un Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Es un Pedro que estaba lleno de la gloria del Señor. Y tomó la palabra y comenzó a hablar delante de la multitud de las personas. ¿Y cuál fue la respuesta a esa enseñanza? Verso 41 de ese capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. El que le había tenido miedo a una niña y a unos soldados, ahora bajo la manifestación del poder de Dios, se está ganando 3,000 personas. Amén. Si dejas que el poder de Dios venga a tu vida, si sales del conformismo de la religión, si sales del conformismo de lo natural y entras a lo espiritual, vas a comenzar a ganar almas para Cristo, vas a comenzar a ganar tu familia para Cristo, vas a comenzar a ganar tu parentela para el Señor. Amén. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo es una iglesia valiente, es una iglesia, hermanos, que gana almas. Ahí está en el versículo 41. Y aún leas el capítulo 4 y el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran ¿cuántos?
Sí está en el texto, léalo. ¿Cuántos eran? 5,000. O sea, en 2 prédicas, ¿cuánto se ganó? 8,000. Está grave de matemáticas, hermano. Creo que 5 y 3 son 8. Se ganó 8,000. Yo no sé si alguno de nosotros tenemos 8,000 familiares con vida en esta tierra. Creo que no. Si este varón, que antes de la manifestación fue un cobarde, fue un grosero, fue un indolente, fue un atrevido porque sacó la espada y cortó la oreja. Si este hombre fue transformado por el poder de Dios y se ganó 8,000 judíos, ganarse un judío, hermano, es una victoria porque muchos aún no creen en Cristo después de 2000 años. Pero si él se ganó 8,000 judíos, ¿cuánto más usted y yo, bajo la manifestación del poder de Dios, no nos vamos a poder ganar nuestra familia, nuestros vecinos, amén, nuestros habitantes del lugar donde estamos? ¿Cuánto lo creen? Pero tenemos que llenarnos del Señor. No más cobardía, amén. No más esterilidad espiritual. No más que pasen los años, los días, los meses y los años y no hay ni una conversión familiar y no nos ganamos ni un alma. No, hermano, Dios nos está dando la estrategia. Necesitamos ser empoderados por Dios y las cosas van a cambiar para siempre. Amén. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo tiene vida espiritual. Ya no está muerta. Amén. Tiene vida. Ya no es una iglesia religiosa. Ya no es una iglesia dividida por conceptos teológicos, por ideologías humanas, amén, por estratos sociales, nada de eso. Pero ¿sabe qué pasa cuando no está el Espíritu Santo? Se dividen. Esta es la iglesia de los ricos y esta es la de los pobres. ¿Dónde está eso en la Biblia? Esta es los que se ponen pantalón y esta es los que se ponen falda. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién dijo eso? El hombre, no Dios. El hombre fue el que dijo eso. Mira, hermano amado, esa iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene vida espiritual. El capítulo 2 y el verso 42 nos da un texto maravilloso. Y perseveraban, ¿quiénes? La doctrina, los que se habían convertido, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que no se reunían solo a comer, porque la iglesia sin la manifestación del Espíritu Santo son bravos para comer. Eso comen, hermanos, no ayunan, comen y comen y comen. Y todo es para comer, para el asado, para el paseo, todo es natural. Pero ellos no dejaron de comer, pero le añadieron comunión unos con otros, partimiento del pan, amén, participaban de la Santa Cena y oraban también, aleluya. ¿Y cuál era la respuesta? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántos queremos vivir esto? Amén. Esto es para la iglesia de este tiempo. Esto es para usted y para mí. Muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bajo la manifestación del Espíritu Santo, escúchame por favor, iglesia amada, no hay estratos sociales. No hay estratos. Tenían en común todas las cosas. Amén. No, nadie miraba por encima del hombro al otro, porque este tenía blazer y ese tenía una camisita de mala muerte. Nada. No hay estratos sociales. Amén. No hay ideologías humanas. Son uno en Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Amén. Yo no entiendo a los que tienen estratos sociales, iglesia para esto, iglesia para esto, iglesia para esto, ¿cómo van a ir al cielo? Si no hay un cielo para cada uno. Amén. Hay un solo cielo, una sola eternidad. Allí caben ricos y pobres que se hayan arrepentido, grandes y chicos. Allí vamos a ir todos los que decidimos un día recibir a Cristo y los que también decidimos recibir la manifestación del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Es una iglesia que tiene ¿qué? Poder espiritual. Aleluya. Dice, y vendían sus propiedades y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es una iglesia misericordiosa.
Hermano, pero hay de aquella iglesia, Dios nos ayude y nos guarde, que solo atesora, que solo guarda y atesora y atesora. Y ve al hermano pasar hambre, y ve al que necesita para una medicina, y ve al que no tiene zapatos, y ve al que no tiene nada y no le da, sino le dice, vaya y ore. Yo le ayudo a orar. No, hermano. ¿Sabe cómo entra el evangelio? Con pan y pescado. Si no, pregúntele a Jesús. Amén. El primero les daba pan y pescado hasta que les llegaba aquí. Y luego les predicaba el evangelio y muchos creían en el Señor. Amén. Yo te digo, iglesia amada, la bendición económica que Dios coloca en nuestras manos no es para ufanarnos, no es para creernos más que los demás, es para tener un corazón generoso, siempre alrededor de la iglesia, siempre alrededor del cristiano va a haber un necesitado. Y ese necesitado no es una ofensa, es una oportunidad de Dios, porque la Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Aleluya. Amén. Esta iglesia, hermano, es impresionante. Amén. Le daban y ninguno tenía necesidad. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Era una iglesia que tenía disciplinas espirituales, y partiendo el pan en las casas comían con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia sencilla de corazón, no ostentosa. Hoy mire lo que compré, hoy mire dónde viajé, hoy mire la finca que conseguí, hoy tengo muchas cabezas más de ganado. Es mejor que tenga almas y no cabezas de ganado. Como que no les gustó mucho ese puntito. No les gustó mucho eso. Es mejor que abra obras y no que abra empresas. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dijo el Señor. Amén. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden entrar. Pero no las hagáis en la tierra, dijo el Señor Jesús, donde la polilla, el orín, el ladrón entran y hurtan. Qué tremendo es esto, hermano. Y predicarlo en este tiempo, en una generación completamente materialista, no es fácil. Porque te activan y te dicen tienes que tener y tienes que ostentar y tienes que ir como si se fuera a ir en un Lamborghini para el cielo. Como si se fuera a ir en la moto de 300 millones para el cielo. No, se va a ir si tiene la manifestación del Espíritu Santo. Porque Cristo viene por aquellos que tenemos el Espíritu Santo, que vivimos en el Espíritu y que a través del poder del Espíritu servimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor. Hermano, es una iglesia que tiene poder. Diga conmigo poder. Lea el capítulo 3, verso 6 y 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó. Y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando al Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Era una iglesia que quizás no tenía mucho recurso económico, pero tenía el poder de Dios para sanar, tenía el poder de Dios para liberar, tenía el poder de Dios para amar. Era una iglesia que ofrecía lo que nadie más puede ofrecer. Aleluya. ¿No le parece extraordinario eso? Plata cualquiera tiene y cualquiera puede dar, pero poder de Dios no cualquiera, sino la iglesia que está bajo la manifestación del poder de Dios. Es una iglesia con poder, aleluya.
¿Sabe por qué Dios nos da esta palabra? Porque nos está llamando al evangelismo, porque nos está llamando y usted no puede salir a las calles con miedo, usted no puede salir a las calles con temor, usted no puede salir porque allí está el borracho, allí está la prostituta, allí está el homosexual que está engañado y tenemos que ir no a maltratarlo, tenemos que ir no a acusarlo, tenemos que ir a presentarle el evangelio del Señor y a ministrarlo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo enfrenta al enemigo. No le huye. No le huye. Ahí algunos dicen, ay, yo no hago guerra espiritual porque es que eso, los demonios se rebotan y, ay, no. Y le da miedo. Ay, yo no me comprometo mucho porque es que cuando uno se compromete, eso el infierno se le viene encima. Así se comprometa o no, el infierno se le viene encima. Sí, así es. Así sea o no, seguramente el diablo dice, no, como no me molesta, lo voy a dejar quieto. No, él vino a matar, robar y destruir. Amén. Pero la iglesia ungida, la iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo, enfrenta al enemigo. Capítulo 4 de los Hechos y el versículo 8. Mire lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hermano, para nosotros puede ser un versículo más. Pero Pedro está enfrentando a los gobernantes y a los ancianos, a las autoridades, hasta ese entonces conocidas, a las autoridades civiles y a las autoridades espirituales. O sea, no es un versículo más, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya, una iglesia, hermano, una iglesia ungida por Dios, una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo no le roba la gloria a Dios. Pedro no está diciendo, es que soy yo quedé en representación de Cristo, yo soy el hombre de los milagros, contrátenme. No, él está diciendo, esto fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes mataron, pero Dios resucitó de los muertos. En ese nombre fue que ese cojo fue sanado. Amén. Y los ancianos se confundían y no hallaban qué hacer. Y las autoridades decían, pero ellos tienen señales. ¿Cómo hacemos? Si esta gente está viviendo lo que predica. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo vive lo que predica. Amén. Es el primero en cumplir la palabra. Es el primero en vivir la palabra. Una iglesia, hermano, bajo la manifestación del Espíritu Santo enfrenta al enemigo. Acá Pedro no le dio miedo enfrentar a los gobernantes, no le dio miedo enfrentarlos, enfrentó. Amén. Les dijo, ese hombre está sano por Jesús de Nazaret. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo supera las crisis, porque no quiere decir que no van a haber crisis. Estamos en este mundo y este mundo está bajo la influencia del enemigo y el enemigo ataca, hermano, y nos va a atacar con furia. Más a los que tratamos de vivir para el Señor, a los que hemos recibido la unción del Espíritu Santo y la queremos impartir a los demás, nos va a atacar con furia. Pero no tenga temor, no tenga miedo. Jesús dijo, no tengan temor al que mata el cuerpo, pero nada puede hacer con el Espíritu. Temed a aquel que puede echar el cuerpo y el Espíritu en el infierno. A ese sí hay que tenerle temor, pero no al que vocifera por ahí, al que amenaza. Amén. Una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo supera las crisis. Amigo que me escuchas, hermano que me estás escuchando, ¿estás viviendo una crisis? ¿Estás viviendo una persecución? Tu hogar quizás, tu familia quizás, tu economía, tu salud quizás está en este tiempo quebrantada. Te voy a dar un versículo para que veas cómo la iglesia ungida supera las crisis. Capítulo 5 de los Hechos, verso 40 al 42.
El capítulo 5 habla de que Pedro y Juan son perseguidos. Ellos eran llenos del Espíritu Santo, pero el enemigo los perseguía. Dice el verso 40, y convinieron con él, y llamando los apóstoles después de azotarlos. ¡Wow! ¿Cómo así, pastor? ¿Y no estaban llenos del Espíritu Santo? Sí, Jesús también estuvo lleno del Espíritu Santo y también tuvo que pagar un precio. Escucha. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Si Pedro no estuviera lleno del Espíritu Santo, sale y los demanda. Les coloca tutela. Busca al clan del Golfo o alguno y le dice, me al favor y va y me hace un mandado allí. Pero miren lo que hacen. Lea el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Era una iglesia, hermano, que superaba las crisis. Las crisis en Cristo no son eternas, son pasajeras. Mi hermano José lo leía al principio. Amén. No son eternas. Esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven. Deje de ver la crisis y vea a Cristo. Deje de ver al familiar rebelde y vea a Cristo obrando en él. Deje de ver la ruina, la miseria y la deuda y vea al Dios que murió, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Aleluya. Así es, hermano. Pero tiene que haber una transformación. Para hacer esa iglesia, tiene que suceder algo en nuestra vida. Amén. Tiene que venir la presencia de Dios. Porque esa iglesia, bajo la manifestación del Espíritu Santo, escúchame, es una iglesia ordenada. Diga conmigo orden. Dios es un Dios de orden. No de recocha, no de desorden. Amén. Es un Dios de orden. Si yo digo que tengo la presencia del Espíritu Santo, debo de vivir una vida ordenada con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos. Aunque esté donde nadie más sea cristiano, aunque nadie más me conozca, Dios me conoce. Pero algunos medio miran para allí y dicen, no hay cristianos, me desordeno. Amén. Aquí nadie me conoce, venga para acá, esa Tecate y vamos a darle duro. Y uno dice, pero ¿qué cristianismo es ese? ¿Qué cristiano es ese? Es que nosotros no vivimos el cristianismo para que el hombre nos vea, nos aplauda o nos ovacione. Nosotros vivimos el cristianismo para honrar a Dios, para honrar a Cristo, para ser como Él. Amén. Hermano amado, es una iglesia ordenada. En el capítulo 6, mire que todo lo estamos leyendo en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva. El capítulo 6. Amén. Del libro de los Hechos. Dice, en aquellos días, el versículo 1 dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir eso? El pastor dice, yo no voy a ponerme a hacer el sancocho de ser rico dentro de 8 días por dejar de orar y dejar de ayunar. A mí me corresponde una tarea y a los hermanos de ese ministerio les corresponde otra tarea. Amén. Entonces Pedro dijo, yo no voy a ponerme a servir a las mesas porque yo tengo otro llamado del Señor. Amén. El ministerio de la palabra y de la oración. Qué impresionante es esto. Dice, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, escucha, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando,
les impusieron las manos. Escucha. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la respuesta para una iglesia ordenada, donde cada uno hace lo que le corresponde? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo quiero que usted entienda el llamado que Dios nos está haciendo. A ser ordenados, a ser verdaderos cristianos, a ser una iglesia llena de la presencia del Señor. Mire, hermano, una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo se entrega por la causa del Señor. Nunca renuncia, se entrega. Amén. Si fuera necesario entregar nuestra vida, la entregaríamos por el Señor. Amén. Solamente el poeta dijo amén. Los otros todavía no están tan convencidos. Tenemos que orar. Pero no es fácil cuando lo amenazan. No es fácil cuando está entre la vida y la muerte. O niega a Cristo o se muere. Amén. Pero sabe que eso no pasa solo en este tiempo. Eso no pasa solamente allá con los musulmanes, que si se dan cuenta, cada semana matan cristianos. Quizás usted ha visto los videos que salen por la internet. Les quitan la cabeza, los matan a baleados. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con nuestra fe, porque no creen en el Señor. Amén. Pero una iglesia convencida, una iglesia arrepentida, una iglesia ungida por el Espíritu Santo se entrega por la causa del Señor. Lea Hechos capítulo 7, verso 55. Está hablando, el capítulo 7 habla de Esteban, el hermano del Señor. Pero mire que la característica, recuerda que Pedro lleno del Espíritu Santo, Juan lleno del Espíritu Santo. Allá dice que escogieron a Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mire el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió por la causa de Cristo. Y murió apedreado por predicarles a Cristo. ¿Cuántos después? Este fue el primer mártir de la historia. Después de Jesús. Este fue el primero. Amén. Pero ¿cuántos en estos 2000 años han entregado su vida por causa de Cristo? Amén. Por predicar el evangelio, por llevar las buenas nuevas. Una iglesia, hermanos, que está llena del Espíritu Santo, no se reserva nada para sí. Lo entrega todo para la obra y la gloria del Señor. Amén. Es una iglesia que no se detiene. Hermano, ¿por qué las iglesias se destruyen, se acaban, se desaparecen? En pandemia algunas personas me decían, pastor, quiero ir a su iglesia, ¿me puedo congregar? Yo le decía, hermano, si usted tiene iglesia, siga allá tranquilo. Dijo, pero es que la iglesia se acabó. Fuimos y ya abrieron en algunos lugares, pero allá está cerrado. Y preguntamos y dijeron, no, esa gente se fue de acá, ya no hay iglesia. ¿Por qué sucede eso, hermano? ¿Por qué sucede eso? Porque a la iglesia le falta el poder de Dios, le falta la convicción del Señor. Pero una iglesia ungida por el Espíritu Santo no se detiene. El capítulo 8 de los Hechos y el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya, amén. No la detiene el COVID, no la detiene el mundo, no la detiene el diablo, no la detiene el pecado, no la detienen los gobiernos, no la detiene nadie, porque Jesucristo estableció soberanamente y dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia ungida por el Espíritu Santo avanza y sigue adelante. Aleluya. Pero también es una iglesia obediente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Una iglesia obediente que alegra el corazón de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos o hijas? Amén. ¿Tiene hijo o hija?
¿Sabe qué es lo mejor que le puede pasar a un papá o a una mamá? Que sus hijos le obedezcan. ¿Sí es así o no? Lo mejor, así, no le traigan regalos, no le celebren el cumpleaños, no le traigan rosas, no importa, pero que le obedezca, ese es el mejor regalo para un papá. Pues resulta que tenemos un Dios que es papá también, que es Padre, y lo mejor que podemos hacer hacia Él es obedecer su palabra, es obedecer sus mandamientos, es vivir como Él quiere que vivamos. Esta iglesia que estaba bajo la manifestación del Espíritu Santo, ahora era una iglesia obediente. Amén. En Hechos 8:26. Dice el texto, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice el 27, entonces él se levantó y se fue. Amén. Algunos están orando, Señor, háblame. Y Dios dice, pero yo le he hablado todos los días y usted no hace caso. Amén. El hermano Reinhard Bonnke, que fue un evangelista, un alemán, un evangelista impresionante que Dios usó para evangelizar casi todo el continente africano, casi todo el continente africano, un hombre impresionante. Él hace su autobiografía y cuenta en el libro Evangelismo con Fuego, que es muy bueno. Y él cuenta cómo por años en la iglesia y orando, y un día dijo, voy a orar y me voy a meter con Dios y le voy a decir que me responda. Y toda esa noche, esa madrugada, Señor, háblame, Señor, háblame. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿para qué quieres que te hable? Si desde el día que te convertiste, te estoy hablando y no obedeces. Y él dijo, ¿pero qué? ¿Qué quieres que haga? Y el Espíritu Santo le recordó Mateo 28:19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y le dijo, cuando obedezca eso, le vuelvo a hablar. Y eso levantó a este hombre para convertirse en un evangelista impresionante y hacer por allá en África, en Sierra Leona, en todas esas ciudades, países de África, hacer cultos de 1 millón de personas. Buscando del Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es obediente. Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo por ese ángel a Felipe, vaya a tal parte, a tal lugar. Y él fue. Y el Señor se glorificó. Amén. Ese etíope se arrepintió, se convirtió y se bautizó. Ayer recordábamos en el ayuno con los hermanos que estuvimos. Y les dije, oren por mí porque ayer 8 de marzo estaba cumpliendo 20 años de haber recibido al Señor. El 8 de marzo del 2005 a las 8:45 de la noche. Eso es inolvidable ese día. Fue el día que fui por primera vez a la iglesia cristiana. Y el Señor me alcanzó y me redimió. Y de ahí en adelante hemos tratado de hacer caso, de obedecer a lo que el Señor dice. Y recordaba uno de esos momentos, como le dijo aquí a Felipe, le dijo, deje lo que está haciendo y vaya y haga esta obra. También lo va a encontrar en Hechos 9:17. Había un discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, a tal lugar, porque allí hay un hombre que está orando, se llama Saulo. Y Ananías le dijo, uy, Señor, he escuchado de ese hombre, ¿cuántos males ha hecho? Ese fue el que mató a Esteban. Ese es el que arrastra a los cristianos y los mete a la cárcel. Usted me va a mandar para allá, para allá. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le será necesario padecer por mi nombre. Entonces dice que con todo y el peligro que iba a enfrentar, porque iba a enfrentar la fiera de entonces. Ananías iba a ir a enfrentar el sicario del Imperio Romano. Era Pablo. Era el que hacía el trabajo oscuro, era el que mataba, era el sicario, era el que pedía cartas al Imperio Romano y le daban cartas, vaya y mate, vaya y meta a la cárcel cristiana, y él se gozaba haciendo eso. Y ahora el Señor le dice, vaya y evangelícelo. ¿Y sabe qué hace? Dice la Biblia, entonces él fue, Ananías fue a visitar a esta persona. Verso 17, mi hermano. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, así como dicen, lo aseguró.
Este es bravo, pero él iba con el poder del Espíritu Santo. Puso sobre él las manos y le dijo, ¿cómo le dijo? Mire, hermano, una persona llena del Espíritu Santo no trata mal a los demás. No le dice, usted es un borracho, hijo del diablo. Hay algunos religiosos que tratan así a la gente. ¿Quién dijo? Él no llegó y le dijo, qué belleza el matón este. Pues el Señor me mandó, vine a hacerle caso, pero no. Él le impuso la mano y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! Y al instante le cayeron como escamas. Y fue lleno del Espíritu Santo y se levantó y se bautizó y enseguida predicaba a Cristo. Esas son las conversiones verdaderas. Cuando hay una iglesia que obedece, entonces el Señor se manifiesta con poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La iglesia está llamada a obedecer, amados. Estamos llamados a obedecer. No más desobediencia, no más rebeldía. Amén. Hace muchos años, antier le contaba a un hermano que tiene un problema en la rodilla. Yo le dije, yo tuve un problema en la rodilla también. Hace muchos años yendo a hacer una visita, un 27 de febrero, el día que yo cumplo años. Y todos me dijeron, quédese en la casa, descanse, es su cumpleaños. Pero yo sentía en mi corazón y me había comprometido a hacer una visita ese día con una familia que no conocía del Señor. Y ese día me fui a hacer la visita en un campo, en una vereda, todo el viaje lloviendo y en algún momento la moto se salió y caí sobre una piedra y me golpeé la rodilla. Pero el hermano que iba conmigo dijo, no, pastor, devolvámonos, está lloviendo mucho. Y yo le dije, yo tengo que ir a hacer la visita. No, pastor, pues la hace después. Le dije, vamos. Y seguimos hasta donde llegaba la moto. Cuando llegamos hasta donde entraba la moto, tenía un huevo como un huevo de gallina en la rodilla. Y los hermanos de allá me dijeron, pastor, no puede seguir. Descanse un poco y devuélvase para el pueblo. Y le dije, yo tengo que ir a hacer esa visita. Y así nos fuimos ahí hacia abajo, no sé, 1 hora o 2 horas caminando, poco a poco hasta que llegamos allá. La familia nos estaba esperando en un lugar abajo, en una olla, dentro de la montaña. Y llegamos a ese lugar y los hermanos, la familia se alegraron y nos dieron la bienvenida y hablamos y compartimos. Era un hombre en el cual Dios, sin creer en Dios, había hecho un milagro. Dios le había guardado la vida por un accidente. Nosotros habíamos orado por él y nos había mandado llamar. Y ese día llegué y le compartí el evangelio. Le hice caso al Señor. Y fui hasta ese lugar con todo y el dolor, con todo y cojeando. Pero llegué y les compartí. Y ese día él, la esposa, los niños y la mamá de él se arrepintieron y se convirtieron en el evangelio. Pero eso fue un gozo, una alegría. Pero lo que más me impresionó a mí fue que el hombre me dijo, ya cuando terminamos, dijo, pastor, gracias por venir. Y usted sin saberlo, le voy a decir algo que anoche oré. Yo no creía en Dios. No creía en Dios. Y anoche en oración le dije a Dios, si ese pastor que se comprometió a venir viene, yo creo que Dios existe. Y si no viene, entonces nunca más creo en Dios. Y ahí entendí por qué esa insistencia de Dios, aunque me dolía la rodilla, aunque todo el camino estuvimos mojados por el aguacero, aunque los hermanos me dijeron, pastor, devuélvase, mire cómo está. Pero había algo que me decía, obedezca, porque hay unas almas, hay una familia, hay una generación que necesita del Señor. Amén. Yo te quiero decir, iglesia, cuando vivimos bajo la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a enviar a predicarle a la gente. Nos va a enviar a orar por los enfermos. Nos va a enviar a darle consejo a alguien, a buscar a alguien y el Señor se va a glorificar. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Hermano amado, es una iglesia que tiene la revelación de Dios.
Pedro estaba por allá en la azotea y el Señor le dio una revelación y le mostró el lienzo. Eso está en Hechos capítulo 10, por tiempo no lo leemos, pero le mostró un lienzo con todos los animales, cuadrúpedos, reptiles, y le dijo, come. Y Pedro le dijo, no, porque yo soy judío y nunca he comido animal inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Amén. Y mientras pasaba eso, un ángel le estaba hablando a Cornelio y envió, y Pedro tuvo que ir a Jope, a la casa de Cornelio, y se ganó toda esa familia, quizás todo ese barrio. Una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo es una iglesia que da testimonio. Hechos 11:26 dice que allí fueron llamados por primera vez los discípulos, se les llamó cristianos por el testimonio. Porque eran como Cristo, hablaban como Cristo, vivían como Cristo. Una iglesia empoderada por el Espíritu Santo se extiende por todo lugar y permanece firme. Amén. Ese es el llamado de Dios en esta mañana, a usted y a mí, amada iglesia. Amén. Para que esa manifestación del Espíritu Santo se establezca en nosotros como iglesia, debemos procurarla. Amén. Debemos ser intencionales. Los discípulos no se quedaron esparcidos. Ellos fueron como si este lugar, como si este altar fuera el aposento alto. Allá se reunieron. Fueron intencionales. Amén. Los discípulos de Samaria fueron intencionales. Mandaron llamar a los apóstoles. Amén. Los discípulos de Éfeso, después de que Pablo los confrontó, fueron intencionales y pasaron y le dijeron, ore por nosotros, porque queremos recibir el Espíritu Santo. Queremos recibir la manifestación. Debemos procurarla. Amén. En Hechos 1:6 dice que ellos se congregaban continuamente, que ellos perseveraban unidos y en comunión. Dice Hechos 1:12 y 14. Y 2:1 dice que el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. ¿Sabe cuándo? ¿Cómo podemos mantener esa manifestación? Cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando participamos juntos de la cena. Pero no solamente procurarla, sino debemos conservarla. Amén. La iglesia conservaba. Recuerda el texto que leímos, que estaban unánimes juntos, comían juntos, predicaban juntos, oraban juntos. Y tercero y último, debemos impartirla. Amén. Debemos ser intencionales, debemos procurar esa manifestación. Debemos conservarla y debemos impartirla. Amén. Por tiempo no vamos a leer estos textos porque quiero terminar con este tema hoy, ahora mismo, pero debemos impartirla. ¿Sabe cómo se impartía? Con la imposición de manos. Hoy hay sectores religiosos, teológicos que dicen, no, la imposición de manos es mentira, eso no es. Es verdad que hay lugares donde abusan. Es verdad que hay lugares donde en lugar de ministrarle le empujan o le colocan la mano acá en las sienes y le aprietan y dicen se va a caer. Claro, lo duerme y se cae. Amén. Pero la Biblia habla de la imposición de manos a los de Samaria, a los de Éfeso. Amén. Aún a Pablo y a Bernabé le impusieron las manos, Hechos capítulo 13. Amén. Y los enviaron. Necesitamos, hermanos, que haya una impartición, que haya una administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. No forzada, no obligada. Amén. En Hechos 8, 14 al 17 dice que impusieron las manos sobre aquellos. En Hechos 9, 17 dice que Ananías impuso las manos, ya lo vimos. ¿Sobre quién? Sobre Pablo. Amén. En Hechos 10, 44 dice que los discípulos impusieron las manos. Y en Hechos 13, 2 al 3. La iglesia con la manifestación del Espíritu Santo glorifica a Dios, es bendecida y es usada para bendición. Y concluyo con esta pregunta: ¿cuántos quieren ser esa iglesia? Amén. ¿O quieres seguir siendo el religioso de siempre? El cobarde de siempre, el mentiroso de siempre, el descarriado de siempre. Hoy hay un llamado del Señor. Amén. Hoy hay un llamado del Señor. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu mente. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu corazón. No importa lo que los demás crean, no importa lo que los demás digan, no importa los argumentos teológicos, filosóficos, científicos, no importa nada de eso. Lo que importa es que el Espíritu Santo viene a tu vida y cambia y transforma tu historia para siempre.
Le pido el favor que esté sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Esté sobre sus pies, hermano amado. Y tengamos un tiempito de comunión con Dios, de oración al Señor. Tengamos un tiempo de intimidad con Dios. Padre, he predicado tu palabra, la palabra que tú me has dado, Señor. He compartido el evangelio en esta mañana, Señor, a esta preciosa multitud. Señor, gracias porque es un privilegio predicar la palabra. Señor, he sembrado este mensaje. Los dos estados de la iglesia, el estado, Señor, de inercia, el estado solamente en lo natural y el estado, Señor, ahora en lo espiritual, bajo el poder y la unción de tu presencia. Señor amado, yo quiero orar esta mañana y pedirte, Señor, que visites a la iglesia con el poder de tu Espíritu. Que traigas, Señor, sobre la vida de tu pueblo bendición. Que traigas libertad. Señor, este pueblo cree en Jesucristo. Esta iglesia cree en Jesucristo. Pero quizás a algunos, Señor Dios mío, les falta la manifestación, les falta la llenura, les falta la unción, les falta, Señor Dios mío, el poder del Espíritu Santo para vencer ese pecado, para ser valientes, para salir de la monotonía, para cambiar ese carácter, Señor Dios mío, como cambiaste el carácter de Pedro. Señor Dios mío, que en un tiempo sin la manifestación del Espíritu Santo cortaba orejas, maldecía, renegaba y abandonaba. Pero luego, lleno del Espíritu Santo, en sus cartas dice: hijitos míos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Padre amado, Dios de la gloria, en esta preciosa mañana yo quiero orar por una impartición del Espíritu Santo sobre tu pueblo, por una llenura, por una visitación del poder del Espíritu Santo. Vamos, hermano, clama a Dios, dile al Señor en esta hora: procura esa visitación, procura, permanece en ella, sé intencional, reconoce tu necesidad del Espíritu Santo, sal de ese conformismo religioso y entra al río de Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Recuerda que la iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo es una iglesia que refleja la gloria de Dios, que refleja la presencia del Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta preciosa mañana. Queremos, Señor, orar para que tú visites nuestras vidas, para que tú visites nuestra alma, para que tú traigas, Señor Dios mío, ese poder y esa manifestación en el nombre de Jesús. Yo quiero orar esta mañana por alguien que diga: pastor, yo quiero que ore por mí para recibir el Espíritu Santo, para recibir fortaleza. Yo quiero que ore por mí, pastor. Yo quiero que coloque sus manos sobre mi vida para recibir bendición y libertad espiritual. Ven al frente, ven al altar. Te animo que venga, no importa que seas un hermano antiguo, no importa que seas un líder, no importa que seas una persona nueva. Ven al altar, procede al altar, sé intencional, ven con la necesidad del poder de Dios en tu vida y comienza a pedirlo, comienza a orar. No pidas nada más, sino dile: Espíritu de Dios, dame tu poder para vencer las tinieblas. Dile: Espíritu de Dios, dame tu presencia. Dile en esta mañana: Espíritu de Dios, anhelo ese poder. Ya no quiero ser más cobarde, ya no quiero ser más incrédulo, ya no quiero ser más mentiroso. Vamos, la debilidad que tú tienes, confiésala a Dios, renuncia a eso, di: ya no quiero más eso para mi vida, ya no quiero más ese dolor, ese resentimiento. Vamos, el Espíritu Santo viene y llena tu alma, el Espíritu Santo viene y sana tu alma y llena tu espíritu. Quizás has procurado muchas veces ser cristiano, quizás has procurado hacer lo bueno, has procurado obedecer. Tú sabes cuando el Espíritu Santo habla y no has podido obedecer porque te cuesta, te sientes débil, pero en esta mañana viene el Espíritu Santo sobre tu vida para que obedezcas al Padre, para que seas un hombre, una mujer lleno o llena de su poder, convencido
lleno de la gloria de Dios. Dile al Señor, dame de tu espíritu. Dile al Señor, ayúdame por favor. Dile al Señor, ministra mi vida. Vamos, vamos, no espere que el hombre toque tu cabeza o tu hombro. Deja que el Señor toque tu corazón. Dile, ayúdame. Dile, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios llenando. Ahí está la presencia de Dios llenando. Obra, déjenla que gloria a Dios. Qué bueno es cuando es Dios el que toca, no es el hombre. Vamos, deja que Dios llene. Deja que Dios sane. Deja que Dios libere. Hay acusaciones del enemigo. Yo siento que hay hombres y mujeres que son de Dios, pero el diablo los ha estado acusando porque no han podido obedecer. Dios te levanta en obediencia esta mañana. Dios te ayuda. Él viene a fortalecerte. Padre, con respeto, oh Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, coloco mis manos sobre estos varones de Dios. Oh Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven y llena. Ven y llena. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. No lo resista más. No resista su presencia. No resista su llamado, su presencia, su poder. Llénalos, Señor, empodéralos. Fortalécelos para seguir adelante. Cambia y transforma su vida para siempre. En el nombre de Jesús. Deja que el Señor sople en tu vida. Ahí está su presencia. Aleluya. Más de Dios. Aleluya. Fortalécelos, Espíritu Santo, para hacer la obra que los has enviado a hacer. Llénalos con tu poder y tu presencia, Señor. Invoco el poder de Dios sobre sus vidas. Invoco la presencia de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús bendice, Señor. Con respeto coloco mis manos declarando bendición, declarando fortaleza, Señor. Sopla, Señor, sobre ellos. Escucha el clamor de esta madre por su hijo, Señor. Ten misericordia. Hemos leído que muchas señales y maravillas sucedían en la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Haz la obra en su hijo, en Jason, Señor. Haz la obra en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de sanidad y de restauración espiritual, de restauración familiar y de restauración en su salud, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de este varón que nos ha visitado. Oh Señor, gracias. Desde hace muchos años Dios te llamó y te ha guardado muchas veces aún de la misma muerte, y ha tenido misericordia de ti porque te ama y tiene un propósito. No temas, no temas y no desmayes. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Él te ayudará con aquellas áreas, en aquellas situaciones que sientes que no puedes. Él te dará la libertad y la fortaleza para seguir adelante, vivir el verdadero evangelio de poder y bajo la unción del Espíritu Santo. Lo bendigo e invoco tu presencia, Señor, que vengas hoy, que vengas en este tiempo y llenes su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, bendigo, Señor. Coloco mis manos en señal de bendición. Trae renuevo, Señor Dios mío. Trae renuevo, Señor Dios mío. Irás a donde te diga, dice Dios. Y abrirás tu boca para predicar, porque he sembrado mi palabra en tu corazón. Son palabras de vida eterna. Son palabras de consuelo que muchos necesitan. Recibe esta mañana unción fresca para levantarte,
y obedecer al llamado que Dios ha puesto en ti. Quizás esta misma noche, quizás mañana, vas a experimentar en casa una visitación del Espíritu Santo. La vas a experimentar. Y esa va a ser la evidencia o una evidencia más de que hoy te habló fue Dios, no el hombre. Allí cuando estés orando o haciendo alguna labor, el Espíritu Santo será derramado con poder y serás cambiado y transformado para la honra y la gloria de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Y así terminamos este servicio. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del poder de Dios. Llenos de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amada iglesia, Dios les bendiga más. Un gozo poderle servir y recibir del Señor esta grande bendición. A nuestros hermanos de las redes sociales, Dios les bendiga, un abrazo y esperamos que allá también, donde quiera que ustedes estén, la gloria del Señor sea derramada y los milagros y la respuesta del Señor les visite. Un abrazo y bendiciones para todos. Dios les guarde.